Universitario de Periodismo se fundó en 1971 de la mano de Miguel Pérez Gaudio y quien va a estar hoy con su mujer María Isabel Robles, actual encargada de asuntos legales. Le siguen al rector la segunda generación activa en el Colegio Universitario de Periodismo, el Magíster José Pérez Gaudio, quien es director de la institución, Florencia Pérez Gaudio, directora de la Tecnicatura Superior en Periodismo, y Juan Pérez Gaudio. Se dedican a la educación y tienen entre sus carreras locución, periodismo y comunicación social en una articulación con la Universidad Católica de Santiago del Estero. Se dedican a la formación periodística y tienen un edificio central en Achával Rodríguez 147, el barrio Nueva Córdoba. Los estudios de radio y televisión se encuentran en su otra sede, Rondó 151, de también barrio Nueva Córdoba. Pueden encontrar más información en www.cup.edu.ar y también descubrir las facilidades que ofrece el instituto como Radio CUP, www.radiocup.edu.ar, la revista IN y también CUP TV. Ahora sí, vamos a hablar con Miguel Pérez Gaudio y con Isabel Robles. Ya están presentados los Pérez Gaudio, pero fundamentalmente un apellido muy ligado a la comunicación en Córdoba. Como decía Nicole, en 1971 comenzó este sueño, entre otros con Juan José Pesini, Efraín Billot, entre tantos otros. Así fue, Miguel. Sí, completamente. Se incorporan al poco tiempo. Así porque es. En verdad fue medio solitaria la salida cuando debutamos en los años 71, pero no puedo de ninguna manera dejar de reconocer a esas dos personas y a Jesús Alfaro, que también se sumó, igual que mi hermano Luis. Muy bien. ¿Y por qué esa decisión de llevar adelante una escuela de periodismo en Córdoba? Bueno, el tema concretamente, tengo que ser muy honesto. Nosotros estábamos vinculados, hemos sido una familia de 9 hermanos, de los cuales los varones todos, 6, hicieron periodismo, y el mayor de todos nosotros, José Leopoldo, que ya no vive, fue una persona que nos apoyó muchísimo desde Buenos Aires. Nosotros, siendo una familia tan numerosa, humilde, pobre, hemos conocido el conventillo, hemos conocido realmente lo que era trabajar desde muy niño. Gracias a la gestión de Leopoldo conseguimos cómo ir insertándonos en la vida del periodismo. Tan es así que el caso mío, por ejemplo, a los 14 años estaba en la agencia Saporiti. Así es. El caso de otro hermano como Jorge, bueno, pero en otro caso muy chico, el diario de San Luis, que fue de director. Bueno, y la revista Jerónimo también. Y esencialmente decidiste volcarte a la vocación de enseñar, a crear una escuela. En verdad sí, pero había dos situaciones que gravitaban bastante. Primero, los tiempos que vivía la Argentina, que no son muy diferentes de los actuales en cuanto a lo que pueden significar las pasiones Así es. de las clases políticas, el gran odio. La Argentina ha vivido casi permanentemente en los umbrales o en el protagonismo de las guerras civiles. Y el periodismo concretamente era una vocación no solamente que teníamos, sino que veíamos que de ninguna manera pareciera que fuera necesario que recibieran formación. Así es. Y yo, regresando de España, uno de los tantos viajes, porque soy uno de los periodistas que más veces he entrevistado a Perón, no me digas, pero no por amistad personal, sino por la gran relación, sí, me hizo los grandes testimonios. Regresando de allí, recibo un ofrecimiento de que si quería ocupar unas aulas en el Colegio de Adoratrices, porque en el 71 en Córdoba, la tendencia del gobierno de turno en ese momento quería ocupar las aulas de colegios privados. Era una tendencia en alguna actividad. Entonces ellos tenían que crear una carrera y querían crear otro profesorado, pero alguien les dijo: ¿y por qué no crear una escuela de periodismo? Existía recientemente un decreto del 87-16 del Poder Ejecutivo Nacional que preveía eso. No nos olvidemos que estamos en impronta como contexto de algo que evidentemente puede resultar aburrido. Era ese gran Concilio Vaticano II que le dedicó un documento conciliar intermirífica
al tema del periodismo diciendo, ojo, miren para adelante, la comunicación es importantísima. Y la UNESCO Internacional, en la que también tuve el privilegio de integrar en su momento, pasado el tiempo, que en el informe McBride, que era el informe más grande que se ha realizado, que lo dirigió Sid McBride, estaba García Márquez, qué sé yo, van planteando eso. Y el problemita que notábamos era, entre otras cosas, o sea, podríamos dividir un aspecto, hay que tener protagonismo y realmente mezclarse con la calle, vivirla y contarla. Y un segundo aspecto, prepararse para ello. Fundamentalmente, porque los medios nunca fueron abiertos concretamente a las instituciones de formación. Y esto no quiero que se entienda como algo ni peyorativo, pero hasta el día de hoy nosotros hemos formado casi 4.000 y pico periodistas, locutores. Hasta hoy no me han regalado jamás una lapicera. Bueno, por decir. Pero la verdad, Juan, mirá lo que decís, Miguel, ¿cómo se te ocurre? La verdad, Juan, es que tenemos que estar muy agradecidos a los medios de Córdoba porque nuestros egresados y nuestros estudiantes son muy apetecidos en cualquiera de los formatos en los que se expresa el periodismo. Una pasantía, los medios recurren a nosotros para pasantías. Esto ha sido en los últimos años. Bueno, hace muchos años que estamos teniendo esa... Y yo voy a cometer una infidencia. Siempre digo que somos muy buenos como escuela. Y digo que somos muy buenos por la salida laboral que tenemos. Tantos y tantos egresados en tantos y tantos medios solamente pueden significar una cosa, que están bien formados. Bien formados, claro. Entonces yo me permito ese pequeño pecado de Bocadito, orgullo, digamos. ese Sí, pecado... ahí Miguel decía 4.000 egresados para que... 3.800 es lo que 3.800. tenemos, traje el papel y todo y se lo voy a dejar a Turelo de testimonio para que lo tenga. Es decir, pero Porque con la hay- camada como que- periodistas tenemos que saber acreditar lo que afirmamos. De lo contrario nos convertimos en chismosos del acontecer, alcahuetes del acontecer Sí, bueno, y verdaderamente falta de Yo creo que hoy seriedad. es un gran desafío justamente fundamentar lo que se dice y verificar previamente lo que Sí. se dice. Y lo que planteé al principio, que con muy buen criterio mi mujer le puso orden en el sentido de que realmente los medios no es que se cerraran, pero en verdad abiertos como tales no estuvieron. Es fundamental, creo yo, que Lo que pasa es que me exista parece la que se produjo ahí coexistencia. una bisagra, ¿no? Entre el Sí. periodista que se autoformaba, autodidacta, Así el es. propio García Márquez, Y una subestimación Sí, sí. a los periodistas jóvenes que se egresaban capacitaban, a la titulación. exacto, que se egresaban. Ahí Y hubo un como cambio vimos el importante. peligro, Juancito, de que si entraban a un medio, cosa que no había grandes oportunidades por ser joven, por no ser veteranos, etcétera, antes los veteranos tenían mucho lugar, etcétera, evidentemente no tenían fuentes laborales. De allí fue que creamos, entre las tantas creaciones que hicimos, como impulso, la creación de periodismo autónomo y autoral, también lo hicimos lo mismo para locución, y los formamos en creación de emprendimientos para que fueran autónomos, autores y libres. Con el tiempo pasó algo parecido con locución. Se formaban solamente en Buenos Aires, en Lícer. Bien. Y en el 90 le metí un recurso de amparo y dije, ¿por qué el interior tiene que estar marginado? Y ganamos en ese sentido y realmente en 90 ya empezamos a formar simultáneamente en la locución a los periodistas y a los locutores. Muy bien, una familia de periodistas y de comunicadores. Hablando de la familia, pero la familia empresarias, ¿quiénes de sus miembros hoy participan activamente en el Colegio Universitario de Periodismo? Porque acá tenemos un matrimonio que me decía Miguel, se gestó en 1974, 3 años después que el inicio de la actividad. No. Sí, nosotros nos casamos en el 74. Te voy a decir que cuando se fundó la Escuela de Periodismo, en el 71, noviembre, diciembre, yo me había egresado en el 70, corrí a llevar mi currículum, porque por mi carrera, soy abogada, estaba habilitada para dar unas cuantas materias. Pues no, me tuve que casar con el director para empezar a trabajar en la Escuela de Periodismo. Y la verdad te voy a decir que empresa familiar
para nosotros nunca fue empresa. Reconozco que es el nombre que se le debe dar. Para nosotros siempre fue como la obra, la misión de educar. Y mis hijos padecieron, te voy a decir, esa contracción tan grande de su padre y de su madre, porque el CUP vivía en casa, sábados y domingos incluidos. Nunca pensamos que los hijos iban a continuar esto, porque la verdad que trabajábamos tanto que era el día a día, el espacio que se ganaba. Bueno, se incorporaron porque quisieron, lo que es hermoso, ¿no? José Miguel... O sea, no fue un mandato, fue la vocación. No, para nada. Ellos tuvieron libertad absoluta para elegir la carrera que quisieran. Luego, por una cuestión de una pasantía, de un trabajo que tuvo que hacer José Miguel en cuarto año de la Católica, que no conseguían empresa, le pidió a su papá, su papá habilitó que fueran a hacer ese trabajo. La escuela tenía solamente como computadora la cabeza de Lalo Alfaro, que era el secretario. Pero no había una computadora en la escuela. Bueno, José Miguel y sus compañeros hicieron ese trabajo de imaginar una escuela comunicada con las computadoras y demás, y comunicada hacia afuera. Y bueno, le gustó y se quedó porque quiso. Y empezó aprendiendo a ser secretario, que lo enseñó Lalo, que lo enseñó Rizzi. Han pasado también por siendo docentes universitarios. Exactamente, fue siguiendo todos los pasos que hay que seguir, hasta que un día, yo creo que sin que él se diera cuenta y nosotros tampoco, estaba absolutamente capacitado para dirigir la escuela. Bueno, has hablado de José y de Florencia, la otra persona que está activa en el colegio. Ya viene el bloque de ellos. No quiero despedir este rico bloque de la historia, de la formación, sin conocer, aunque sea brevemente, tu opinión, Miguel, sobre el periodismo. ¿Cómo ves actualmente lo que se hace, radio, televisión, diarios, etcétera, en la Argentina? Lo más breve posible, por supuesto. Hay que tener muchísimo cuidado en hablar de que el periodismo está en crisis. Lo que está en crisis es un sistema económico y de poder que manipula al periodismo y a los periodistas. Y eso hace que se desaliente verdaderamente tantas vocaciones y fundamentalmente que se profane la ética, la deontología, la libertad del hombre, la libertad del mundo, y en ese sentido mucho tiene que ver todo esto en relación a los conflictos. Tan es así que, insisto, como vemos en este momento, en un momento de decadencia de la prensa en general, pero nunca como en este tiempo de estos meses se ha instalado lo de las noticias falsas, lo del periodismo verdaderamente trucho y falso, hay que leerlo cotidianamente, y entonces nosotros nos jactamos teniendo en cuenta de que nuestra misión no es de ninguna manera mágica para ser periodistas ni para ser locutores, pero sí para hacer tomar conciencia de que estamos y debemos estar al servicio de la excelsa dignidad de la persona humana, comunicando a los hombres entre sí a través de nuestras profesiones y verdaderamente evitando en lo posible, con esto de los emprendimientos, etcétera, por lo menos el manoseo económico y la manipulación económica. Muy interesante. Bueno, en el segundo bloque vamos a estar con justamente la segunda generación de los Pérez Gaudio para hablar de esto, los desafíos del periodismo y también el futuro que viene en materia de comunicación para el Colegio Universitario de Periodismo. Ya volvemos. Segundo bloque en Los Toreros Plus y nos encontramos con la segunda generación de los Pérez Gaudio, actualmente directivos del Colegio Universitario de Periodismo. Ellos son José y Florencia, bienvenidos. Y siguiendo un poco con la reflexión bastante dura que nos dejó Miguel al final sobre qué es el periodismo hoy, los desafíos, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Qué es ser periodista hoy? ¿En qué nos enfrentamos? Bueno, creo que es un momento muy lindo también para estudiar periodismo, porque creo que hoy se nos presentan nuevas oportunidades, oportunidades de incluso emprender con proyectos propios. El CUP siempre tuvo en su génesis de formación esta idea que decía recién mi papá, de este periodista autónomo, ¿no? De la autogestión.
Y hoy hablamos de periodistas emprendedores. Entonces, un poco en el CUP nuestro desafío es formarlos para ese futuro y darles todas las herramientas que necesitan para aprovechar estas oportunidades que tenemos, las tecnologías al servicio para producir contenidos que sean creativos, que sean innovadores, pero que también ayuden a las personas a tomar decisiones. Es decir, ya el sueño no es trabajar en un gran medio, sino ser emprendedor. ¿Y cómo se compite Creo en que conviven, ¿no? ¿Cómo se compite en este mundo con quizás un influencer, un youtuber, personas que tienen mucha pantalla, mucha llegada al público, audiencia, pero quizás no la misma formación que un periodista? Y bueno, se compite con profesionalismo, ¿no? Y ese profesionalismo tiene, por lo menos en la mirada que tenemos en el CUP, mucho que ver con la ética, con esa idea de que somos realmente servidores de las personas, que tenemos un alto compromiso con los valores que son esenciales en nuestra profesión, comenzando por la verdad, por el respeto al otro, ¿no? Y también se compite con creatividad, se compite con innovación, se compite también generando contenidos que realmente sean necesarios, ¿sí?, para las personas. Y eso es toda una destreza. O sea, ¿sí? detectar contenidos útiles para lo que demandan las personas. Pero hablabas también de que convive un poco la marca personal del periodista con lo que puede ser un trabajo en los medios. En realidad yo no creo que compitan, creo que hoy tenemos distintas complementario, alternativas que quizás siempre estuvieron, ¿no? Y hoy se presentan de una forma, digamos, muy fuerte. Nuestros estudiantes hoy sueñan, en algunos casos, por integrarse a las grandes estructuras, pero también tienen esas otras posibilidades como tener su propio sueño personal, y para eso también nuestra responsabilidad es prepararlos para darles herramientas para que puedan generar sus propios proyectos y que no solo sean buenos, necesarios, sino que además sean sustentables y que puedan sostener equipos de trabajo y que puedan ser buenos líderes, siendo fundamentalmente buenas personas, ¿no? Bueno, hablando de líderes, le das un poco el pie acá a José, que aparte de ser director del CUP, es también profesor de la materia de liderazgo. ¿Qué competencias debería tener un profesional de la comunicación o un periodista hoy, además de las propias de la profesión, para justamente fomentar ese liderazgo en los grupos de trabajo que se desempeñen? Bueno, un poco lo que nosotros estamos pensando es que justamente la palabra competencias que has puesto está muy buena porque hay mucho conocimiento técnico que va a ir cambiando con el paso del tiempo. A lo mejor hay una tecnología de momento, un software de momento, un código de momento, que a lo mejor en 5 años no está. Entonces, un poco la idea es invitamos a los estudiantes y a quienes pasan por el CUP a tratar de prepararse justamente en competencias, tratar de volverse diestros en la capacidad para renovarse. Nosotros tenemos 7 competencias prioritarias, ¿no? El pensamiento ético, el pensamiento sistémico, el pensamiento crítico e innovador, el pensamiento estético, el desarrollar empatía, el ser emprendedor y el trabajar en equipo, ¿no? Creemos que si esas competencias podemos proponerles durante su paso por el CUP, durante su trayectoria, la posibilidad de sembrarlas, regarlas, en algún momento se van a ir cosechando y eso les va a ir permitiendo adaptarse al mundo que viene. El periodismo tiene, y la locución, tiene una función esencial en el fortalecimiento de la democracia, ¿no? Y en la ayuda también a la gente a divertirse, a no solo a informarse, a divertirse, a poder descubrir las cosas que pasan en el día a día, no solo lo malo, sino también lo bueno. Sí, en ese sentido te quiero consultar porque se ve en los medios que además de tratar la información con todo el proceso riguroso periodístico, también se le pone algo de entretenimiento a la información para captar la atención, que creo que si la atención fuera un mercado, hoy está bastante complejo porque lo mencionaba Nicole, muchos canales, muchos referentes ahora en nuevas tecnologías y demás. ¿Vos creés que realmente hoy hay que ponerle como un anabólico a la información que es útil con algo de entretenimiento para poder captar la atención? Yo primero creo, o nosotros no las tenemos, a las recetas. No hay recetas. Lo que sí tenemos es la invitación a la búsqueda, ¿no? Que es un poco lo que es estudiar. Estudiar implica buscar las maneras de conectarse con el otro a través de un propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿No? ¿Para qué querés hacer esto? Y en función de eso tratar de encontrar las maneras de conectarse. Obviamente hay que ir comprendiendo que
qué es lo que las personas van necesitando no solo conocer, sino también cómo conocerlo. Hoy, digamos, hoy la juventud se vincula con los medios de comunicación de una manera distinta de la que mi papá, tu papá o gente de otra edad. Y, digamos, pensemos en jóvenes, más jóvenes que nosotros. ¿Qué proyectan para el futuro de los medios? ¿Cómo se imaginan un futuro de los medios de comunicación, del periodista? Un periodista de acá a 10 años, es decir, los futuros egresados del CUP. ¿Cuáles son sus proyecciones? Bueno, a ver, creo que muchas de las cuestiones que podemos imaginar hoy no están y probablemente sean nuestros egresados los que vayan a crearlas. Esto creo que excede al periodismo, ¿no? Muchos de los trabajos que hoy existen no estarán y vendrán otros. Por eso es tan importante esta idea de formar a nuestros estudiantes por competencias, para que puedan ellos tener las herramientas, los instrumentos para generar, ¿no? esas nuevas posibilidades. Porque existe un temor también a que desaparezcan, por ejemplo, algunos medios tradicionales. Siempre existe el miedo a que desaparezca la prensa gráfica, la televisión como tal, y aparezcan nuevos formatos. Digamos, históricamente los medios se van transformando, digamos, y creo que forma parte de la vida de los medios que van atravesando su trayectoria por las nuevas tecnologías, por los cambios de las audiencias, y eso es así. Nosotros tenemos que estar preparados también para entender estas nuevas lógicas, pero la esencia de la comunicación va a seguir estando, es decir, siempre va a haber un otro que si nuestro trabajo está bien hecho va a ser necesario, porque yo siempre con nuestros estudiantes conversamos que es mucho el bien que podemos hacer. Y una persona, ¿no? Un robot quizás o un sistema informatizado. Pese que, aclaramos, hay algunas pruebas en otros continentes de robots que ya toman templates, que son plantillas de ciertas noticias y redactan, por ejemplo, lo que es la crónica de un partido deportivo. Pero vos querías agregar algo, me parece, o sea, lo que decía Florencia, ¿no? Quería simplemente complementarlo, porque es cierto, ciertas formas que hoy conocemos, quizás en el futuro ya sabemos que no van a estar, pero habrá otras, descubrirlas, explorarlas. Bueno, de alguna manera es el trabajo que nos compete no solo en esta profesión, sino también en educación o a un montón de profesiones que tienen que irse renovando, tratando de descubrir o de no perder cuál es su esencia, cuál es su valor social. Y, el propósito, saber el oficio y agregar el conocimiento técnico que decías, que se va renovando. Para ir descubriendo la manera de irse adaptando. Claro, y a través de competencia, que me gustó, que es como un sistema de bloques que vos podés utilizar en algún momento en función de lo que necesiten. Bueno, volviendo a la empresa familiar, si bien nos aclararon al inicio que lo tratan más como un proyecto familiar más que como una empresa, es consultarles cuáles han sido los factores o pilares que han permitido la vigencia de este colegio que se acerca a los 50 años, hoy tiene alrededor de 47 años. ¿Cuáles creen ustedes que han sido esos pilares que lo mantiene vigente? Yo creo que la importancia que siempre tuvo la persona en la vida misma de la institución, no solo quienes estudian, que son el centro, sino quienes la hacen posible. Hubo un fundador, hubo quienes acompañaron, pero la gente es la que va haciendo la institución, no solo quien la fundó, sino quienes acompañaron a quienes fundan, quienes nos acompañan hoy a nosotros. Nosotros hoy estamos... ¿Cuántas personas los acompañan en el colegio? Nosotros tenemos aproximadamente unos 120 colaboradores entre profesores y personal no docente. Mira vos. Para cerrar, Florencia, queda tu palabra. Sí, me parece que hay una visión que es la que tuvo mi papá, ¿sí? Cuando fundó esto que es el CUP, que nosotros sostenemos, y no solos, sino con todo un equipo de docentes y de personas que trabajan, y esta idea de poner al ser humano en el centro, creo que es también central para nuestro modelo educativo y también para la mirada que tenemos sobre la profesión. Incluso todo un desafío en tiempos donde la tecnología prima y, digamos, promete grandes disrupciones.